¿Quién vive? Y a su nombre. Cristo vive, hermanos. Él es poderoso. A Él sea la honra y la gloria. Primeramente le doy gracias al Señor por este privilegio y después a mis pastores porque Dios puso en el corazón de ellos que me diera este privilegio. Le doy gracias al Señor porque estoy aquí también con ustedes. Dios es bueno y maravilloso. O sea, con luchas y tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas, pero tenemos un adversario y hay que estar todos los días luchando porque aquel que busca de Dios todos los días va a ser tentado y probado. Aquel que no tiene lucha es aquel que también anda de la mano con Satanás. Que Dios lo reprenda. Porque aquel que le busca todos los días tendrá luchas con él. En vez de le duele la cabeza, le da sueño, se está durmiendo. Satanás no quiere que usted sea edificado. Gracias, hermana, que Dios me la bendiga por el agua. A veces el cansancio físico lo agota a uno, pero Dios es fuerte. Dice que pongamos todas nuestras cargas en Él y nuestro yugo y nuestra carga será liviana. Vamos a ir allá al libro de Hechos. La palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. El Señor ya me habló a mí, ahora quiere que la comparta con ustedes. El tema de esta noche se llama En Cristo y con Cristo lo podemos todo. En Cristo y con Cristo lo podemos todo. Vamos a ir allá al libro de Hechos 14:8. Vamos a leer todos los versículos que siguen. Iba a leer solo 2, pero vamos a leer todos hasta que termina ahí el 28, creo que sí, el 28. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente de la ciudad, trabajó toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con las muchedumbres quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenó de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pongamos nuestras peticiones delante del Señor, porque Él es fiel y verdadero, y Él nos va a ayudar siempre si permanecemos en su palabra. Amantísimo Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor. En esta tarde, Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, quebrando toda cadena, Señor, todo yugo, Padre poderoso. Usted sabe, Padre, la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Antes que nosotros le pidamos, Padre bendito, poderoso, le pido en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que sea usted obrando en esta noche, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Usted conoce la necesidad, Padre Santo. Le doy honra y gloria, Padre, porque usted es poderoso y a usted se le debe honra, Padre. Venimos para adorar y bendecir su nombre a este lugar, Padre. Su palabra dice que usted busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Padre Santo, por eso estamos en este lugar, Padre, porque usted tuvo misericordia y lo sacó de aquel mundo donde andábamos, Padre bendito, poderoso. Le damos honra y gloria. Ahora le pedimos en el nombre de su Hijo amado, que sea usted, Padre Santo, cubriéndolo con su sangre poderosa. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu que no tiene arte ni parte en cada uno de mis hermanos, Padre. Aquí a todos los niños, Padre, a los jóvenes, Padre Santo. Tenemos un adversario, Padre, pero sabemos que está vencido, Padre poderoso, porque usted lo venció en la cruz del Calvario, Padre, y nos dio vida y vida en abundancia. Ahora, Padre Santo poderoso, le ponemos, Señor, la vida de los jóvenes, Señor, la vida de los niños, Padre, la vida de nuestras ancianas, Padre, la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros ancianos, Padre, la vida mía, Señor, se la pongo en sus manos, poderoso Dios. Le pongo, Señor, la vida de cada uno de sus hijos, Padre. Usted dice, Padre, que todo lo que le pidamos en oración, usted lo va a hacer, Padre bendito, poderoso. Nosotros creemos su promesa, Padre. Le pedimos que cubra, Señor, con un vallado, Señor, de sangre, Señor, esa sangre de carmesí, Padre poderoso, que usted derramó allá en el cruz del Calvario, Padre. Que sea su sangre, poderoso Dios, cubriendo su pueblo, Señor. Usted sabe, Señor, las acechanzas, Señor. Tenga misericordia cada día de nosotros, Padre Santo. Le pido en el nombre de su Hijo amado, que sea usted, Padre, quebrando toda cadena, todo yugo, Padre. Y que sea usted, Padre, obrando en la vida de cada uno, Señor. Ahora y siempre, Padre. Padre bendito, poderoso, a usted sea la honra y la gloria. Le alabo y le bendigo. Y me pongo en sus manos, Padre Santo, para que imparta su palabra, Señor. Porque usted es poderoso. Usted sabe que nada puedo yo hacer sin usted, Padre. Pero usted es el que va delante de mí. Usted es el blanco perfecto, Padre. Usted es el camino y la vida y la verdad.
Nadie viene a usted si no es por usted, Padre Santo. La honra y la gloria es suya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Nosotros tenemos una lucha todos los días, hermanos. Una lucha grande. ¿Por qué tenemos una lucha? Porque sabemos que hay dos caminos. Un camino que lo lleva al cielo y un camino que lo lleva a la perdición. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando nosotros abrimos la puerta al enemigo, él llega y los apalea. Solo la misericordia de Dios los puede librar de todo eso. O sea, nosotros todos tenemos una historia, todos venimos apaleados, algunos gracias a Dios no. Pero porque Dios sabe también y conoce los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros hay que pedir por los jóvenes, por los niños. Porque la lucha del cristiano es difícil, pero cuando no puede con uno, se va con nuestros hijos. Aleluya. Pero Dios es misericordioso. Y Él ha prometido que todos seremos salvos. Amén. Ahora hay que pedir misericordia a Dios por nuestros hijos y nuestras hijas, por los niños. Porque cuando estamos pequeños somos una cosa y vamos creciendo y la vida lo lleva por caminos diferentes. Aquí vamos a hablar de este tema. En Cristo y con Cristo todo lo podemos. Porque aquí vemos al apóstol Pablo con este varón Bernabé. Estos hombres andaban huyendo porque en todos lados los llevaban y los sacaban. Pero ellos andaban predicando la palabra de Dios. Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Pablo dice, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es necesario que nosotros tengamos fe también, porque nosotros podemos orar por alguien, pero si el individuo no tiene fe, tampoco va a orar Dios. Nosotros vemos que estos hombres tenían dones. Dios les dio dones a los apóstoles. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Andaban predicando, pero Dios los había llenado del Espíritu Santo, de poder, de dones. Así como Cristo sanó a aquella mujer que dice que tenía el flujo de sangre. O sea, por la fe que tenía. Dios sabía que tenía fe. Pablo sabía que este hombre tenía fe. ¿Por qué? Porque moraba Cristo en ellos. Ahora, eso está para nosotros, porque son promesas de Dios. Pero ¿por qué Cristo no mora en nosotros? Porque nosotros tenemos muchas... En veces Dios los toca, la manifestación del Espíritu viene a nosotros. Pero nosotros tenemos temor. ¿Qué dirá mi hermano? ¿Me va a ver mi hermano que empieza aquí a danzar? ¿Me va a ver mi hermano que estoy hablando en lenguas? O sea, hay prejuicios en nosotros. Y mientras haya esas cosas, el Espíritu de Dios no va a obrar en nosotros. El pueblo de Dios tiene todas las herramientas. Aquí está. Aleluya. Tiene todo. Las promesas que Dios ha dejado son para nosotros. Solo tenemos que hacerlos dueños de ellas. Decimos tenemos fe, pero en veces dudamos. Y dice que el que duda es como las ondas del mar que son arrastradas. O sea que tenemos que tener fe
Y este varón tenía fe. Y vemos aquí que, pero estos hombres iban acompañados de poder, dones para levantar muertos, Gloria a Dios. levantar ciegos, levantar cojos. Aleluya. Dios los ha dado a nosotros esos poderes. Gloria a Dios. Pero ahora tenemos que someternos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque podemos estar aquí sentados, pero si no lo sometemos a Dios, Dios no va a obrar en nosotros. Amén. O sea, nosotros todos venimos aquí porque tenemos necesidad de Dios. No estamos aquí por buena gente. Estamos aquí porque éramos pecadores. Y Dios los ha alcanzado con su misericordia. Gloria a Dios. Todo Dios los ha alcanzado con la misericordia de Dios. Entonces ahora a nosotros nos toca esforzarlos cada día, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Bendito Dios. Pero Dios es grande y misericordia. Y vemos nosotros aquí a este hombre que Dios usó a Pablo para que levantara a este varón. Aleluya. Y vamos a salir a un texto bíblico allá en Gálatas, está en Hebreos Aleluya. 12, 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 y 2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 1 y 2. Dice, Hebreos, después que Dios había dado estos textos, después que alaba la fe de estos varones, en el versículo 11, de los héroes de la fe, aquí vamos a ver lo que dice, miren. En Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Aleluya. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que teníamos que despojarnos de todo lo que nos asedia a nosotros, el pecado, porque el pecado ahí está, siempre está ahí. O sea, y nosotros todos los días tenemos pruebas, tenemos dificultad, los de los huesos, los de la pierna, los de la cabeza, porque el diablo no quiere que estemos aquí. Esas son las luchas de nosotros. O sea, tenemos cansancio, todos trabajamos. El que no trabaja materialmente trabaja en la obra de Dios. Aleluya. Estos hombres trabajaban en la obra de Dios y dice que trabajaban con sus manos también para que no los tomaran como holgazanes. Pero, o sea, hacían sus trabajos, ¿me entiendes? Hacían ramadas o champas o les decían tiendas, o no sé cómo les llamaban. Entonces, nosotros tenemos cansancio físico. En veces lo estamos durmiendo. Un día dije yo que si a Pablo se le durmió uno, ¿cómo a mí no me va a dormir en veces el pueblo? Se dice que el niño se le cayó del quinto piso y se cayó muerto. Y Pablo oró por él y dice que se levantó. ¿Ah? Esos hombres predicaban 8, 10 horas, 12 horas, 24 horas y no estaban que ya me voy para la casa. Y nosotros en veces si no leemos la Biblia en la casa y no oramos, solo los 10 minutos que el pastor nos da la chance de predicar aquí. Aleluya. Y en veces no queremos predicar. No queremos, ¿por qué? Es difícil, hablar de la palabra de Dios es difícil, pero es más difícil vivirla. Es más difícil vivir la palabra de Dios. Aleluya. O sea, Dios los ha llamado para predicar. La palabra de Dios los ha llamado ¿para qué? ¿Sabe usted? Todos empezamos como un niño, dice, bebe leche, es cuando los niños empiezan a caminar. Así empezamos en el Evangelio. Aleluya. Nadie sabe, y aquel que cree sabio dice que se haga más chiquito. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. En veces me ven a mí aquí más o menos, y dicen, no, usted puede creer mucho. No, hermanos, me considero que no sé nada. Y en veces estudio todo el día, 24 horas,
y cuando vengo no me acuerdo de lo que voy a predicar. Pero Dios sabe. Él sabe. A Él sea la honra y la gloria. Yo no sé nada, hermanos. No sé nada, les digo que no sé nada, pero en Cristo todo lo puedo, porque Él es el que me fortalece. Entonces, para Él sea la honra y la gloria. Me puede ver que me río y si tengo una risa burlona. No me estoy riendo, así me hizo Dios. Así me hizo. En veces cualquiera se puede reír, puede tener una risa para que a usted le parezca payaso, pero así es. Aleluya. Y Dios lo hizo así. Y aquel lo hizo cara y guardia, así lo hizo Dios. ¿Ah? Sí, así lo hizo Dios. En veces tan llenos del Espíritu Santo a gente así, y en veces no, tan llenos de amargura. Que Dios los ayude. Porque hay raíces en el corazón. El corazón, o sea, puede venir cualquier cosa a usted, hermano. Pero no le dé chance al enemigo que esa cosa se le haga aquí. Por eso dice que si te airás con tu hermano, que no llegue la noche. ¡Gloria a Dios! Para que no va a hacer que Cristo venga y te quedes. Aleluya. Entonces dice que perdonemos. Pero eso es lo difícil. Porque nosotros estamos llenos de ¿qué? De soberbia. ¿Ah? Somos altaneros. Pero Dios es poderoso. Y estos hombres se habían humillado, porque Pablo era un hombre bandido, pero cuando la tortilla dio vuelta, Pablo fue tropezadero para muchos cristianos. Que Dios ayude a aquel que es un tropiezo para su hermano. Que Dios le ayude. ¿Por qué? Dice que mejor hubiera sido que le ataran una piedra de un molino y lo aventaran a la profundidad del mar. Pero no era un molino de esos que usamos nosotros para hacer masa, ¿no? Era un molino de 3 toneladas de pesado, que no iba a salir, ¿me entiendes? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos la palabra de Dios. Lo que yo quiero transmitirles en esta noche es lo que Pablo era y lo que él vivió. Y por eso con Cristo todo lo podemos. Pablo dice que era fariseo. Y sabía la ley, pero era religioso. Que Dios los cuide de ser religiosos, hermano. Hay que seguir al blanco perfecto que es Cristo. Usted no siga a ningún hombre, porque en los hombres no hay poder. En Cristo Jesús sí hay poder. Aquí vemos a estos varones, lo que va a pasar aquí, vamos a ver. Por eso dice que los desechemos, que dice que aquí en este versículo dice que los deshagamos de todo ese pecado. Que dice aquí en el versículo 1, dice, despojémoslos de todo. Despojémoslos. Porque usted no va a la iglesia y va a la iglesia, no, dice, porque mi hermano va a predicar o mi hermana. No se fije en mí, fíjese en la palabra de Dios, hermano. No venga porque yo voy a predicar, o no venga porque fulano, hoy va a venir un pastor grande. No, hermano. Los pastores y los siervos de Dios ahora son como los famosos. Un día los persigue la gente, son grandes ídolos, y mañana son desechados por nosotros mismos. Y vemos aquí, vamos a ver el ejemplo. ¿Por qué? Porque para Dios ahora el pastor fulano es todo el mejor, pero para mañana es el peor. Pero usted no siga al pastor, siga a Cristo Jesús. Porque Él nunca cambia. El hombre cambia. Las modas, la ciencia están queriéndola cambiar todos los años y nunca encuentra. Y aquí está la ciencia completa, la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que dice Dios que los despojemos de todo eso y va a obrar el Espíritu en nosotros. Y cuando se manifieste el Espíritu de Dios, usted, si le dan ganas de danzar, dance. Si le dan ganas de hablar, y si Dios le pone que hable lenguas, hable. Porque para Él sea la honra y la gloria. Entonces nosotros vemos aquí a estos hombres lo que les pasó. Y vemos el versículo 12 y 13, lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos allá a Hechos 14, 12 y 13. Y a Bernabé llamaban Júpiter,
y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, les dije hasta el 13, ¿va? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el hombre cuando sigue a un hombre. Eran pueblos paganos. O sea, el pueblo pagano, o sea, para Dios escogió a su pueblo de Israel, y para el pueblo de Israel, todos los que eran fuera de Israel eran paganos. Pero Dios, cuando escoge a Abraham para la promesa, Dios quería bendecir a las naciones. Por eso dice en el capítulo de Génesis 12:3, dice que bendecirá al que bendice y maldecirá al que lo maldice. Porque Dios ya tenía, pero nosotros como pueblo de Dios, en vez de nuestra visión, nuestro cerebro, nuestra mente es tan chiquita, que Dios nos ha llamado a nosotros a bendecir a todo el mundo, que le pidamos a Dios para que vengan, para que sus almas sean salvas. Es para que Dios quiebre esas cadenas. Pero nosotros cuando ya lo sentimos puros aquí, lo sentimos así como eran los fariseos, lo sentimos los mejores. Los sentimos los mejores y desechamos a aquel porque es una prostituta, porque es un homosexual, porque es un drogadicto, porque es un mujerero, porque es un adúltero, por todo lo desechamos. Cuando Dios lo llama a nosotros, ¿a qué? Vengamos y pidamos a Él por ese pueblo. Así como Cristo pidió por sus apóstoles y dijo, hoy Él es el intercedor entre Dios y nosotros, pero también nosotros tenemos que interceder ¿por quién? Por nuestros hijos, por nuestro prójimo, por todos, para que Dios quiebre esa cadena, porque dice que pidamos para los que están en eminencia, en los puestos, para que estemos sosegadamente, el enemigo no mire, para que nosotros estemos en paz con ellos. Si nos pide Dios eso, quiere decir que eso quiere. Pero nosotros ¿qué hacemos? Lo creemos lo mejor y ya los alejamos. ¿De qué? De esta gente. Entonces, no los vamos a juntar. Hay un texto que me gusta mucho de cuando los principales decían, hagan lo que ellos les piden, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces nosotros vemos que Dios cuando usa a estos hombres eran paganos, hacían lo que le adoraban a estos hombres porque vieron qué hicieron, cómo levantó a este hombre. ¿Ah? Entonces, lógicamente, ahora en día, si aquí en la iglesia, el día de mañana viene un cojo o un ciego y Dios lo sana, lógicamente la gente va a venir porque la gente, eso es lo que quiere, ¿me entiende? Dice, ahí va a venir. Y que Dios nos mantenga en ese camino si estamos delante de Dios en la presencia, si estamos firmes, sigamos adelante, que no lo cambie nuestro sentir y que vayamos ya después como el camino de Balaam, ¿me entiende? Porque también hay ese peligro, que cuando la vanagloria entre en usted, peligroso, ¿me entiende? Pero Dios es misericordioso y si Él quiere que nosotros le sirvamos, sirvámosle con humildad y sigamos adelante el plan perfecto que es Cristo Jesús. Entonces aquí vemos nosotros a estos varones que hacían esto, ¿me entienden? Donde dice, los hombres, así como hoy en el día, en el tiempo en que vivimos, los hombres adoran famosos. Ahora adoran a un futbolista famoso, el otro año a otro. Así también a los predicadores. Habemos gentes que vemos un predicador y nos gusta y al ratito empezamos a tirar piedra. No como estos que mataban a pedrada a estos hombres, pero con palabras, con acechamos. Entonces tengamos cuidado. Y vemos aquí en el versículo 14 que dice, y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea, que rasgaron sus ropas. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer lo que estaban haciendo. Entonces vemos en el 15, vamos a leer
hasta el 16, el 14, ya leímos el 14, ¿va? Y dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Aleluya. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea que Él deja a todo el mundo que anda en sus propios caminos. O sea, la misericordia de Dios los ha traído aquí, hermanos. Sí, amén. Ahora démosle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que los tiene en este lugar. Así como vemos allá que cuando Pedro fue llamado por el centurión romano, el centurión era pagano y se le postró a sus pies. Y él le dijo, no lo haga porque soy un hombre como tú. Así querían hacer con estos hombres. Así hoy en día hay hombres que quieren que hagan así con ellos. Pero que Dios los ayude, hermano, no a cometer esos errores. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que la escudriñemos y ella los va a enseñar. Sí, amén. Escudriñar la palabra de Dios no es leerla toda, o sea, es ir escudriñando punto por punto lo que Dios quiere enseñarlos. Y pidámosle al Espíritu Santo que los llene de poder. Porque aquí en Hechos, en el capítulo 1 hay una palabra que cuando Dios les da, Él es levantado, ascendido al cielo, le dice, esperen cuando reciban poder. Gloria a Dios. Entonces, pero nosotros en veces no hacemos las cosas como Dios quiere, las hacemos conforme a nuestras opiniones y es cuando salimos mal. Pero Dios quiere que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu de Dios, para que no los equivoquemos. Así estos hombres querían hacer con Pablo y Bernabé, postrándose, y él les dijo no. Así a Pedro allá en Hechos 10, parece que 10, 25 está, ¿no? Hechos 10, Aleluya. sí, 10, parece que 10, 25, por ahí está. Sí, amén. Cornelio. Y allí cuando todo este pueblo se convirtió, fue abierta la puerta para que los gentiles recibieran a Cristo Jesús. Porque Pablo fue llamado para ir a predicar a los gentiles y fuera a testificar ante reyes. Pero antes de eso, Pablo, este fue su primer viaje, fue apaleado, ¿me entiende? Por los mismos varones judíos, ¿me entiende? Porque aquí la palabra de Dios lo vamos a ver. Vamos a leer nuevamente el 16. Miren lo que dice. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si también no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vamos a leer hasta el 18. Nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Aleluya. O sea, que les ofrecieron sacrificio de todos modos, no pudieron impedirlo. Así, o sea, vemos aquí nosotros de que estos hombres no pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio. Así, porque ellos seguían al hombre, no seguían a Cristo. Y miren lo que dice el 19. El 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo, meditando y viendo y pensando, estos hombres no iban a dejar a este hombre vivo. Si pensaban que estaba muerto, lo dieron por muerto. Entonces, aquí, o sea, la palabra de Dios me lleva a unos versículos de la palabra de Dios y yo creo que Pablo murió apedreado ese día. Y usted medítelo y desciérnalo y después usted tome su decisión. Yo creo que Pablo murió, pero voy a ir a la palabra de Dios
y les voy a hablar conforme a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios allá en 2 de Corintios 12:2, cuando Pablo escribe a los corintios, y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, está entre paréntesis, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aleluya. No le es dado al hombre expresar. Entonces yo creo ahí que lo dejaron muerto y lo dieron por muerto, y Pablo fue allá al cielo. En el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, que él miraba grandes visiones que Dios le mostraba, pero también tenía un aguijón para que no se humillara y la gracia de Dios fuera exaltada. O sea, yo lo veo así y lo pienso así, y no les traigo palabras inventadas mías. Yo, o sea, he ido a la palabra y he estudiado y llego a la conclusión que Pablo murió y fue allá al tercer cielo. Pero aquí miren lo que dice el versículo, mire, en el 20, miren lo que dice, vamos allá, de vuelta a Hechos. Aleluya. O sea, en el 14:20, y dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Por eso les digo que Dios lo resucitó, porque usted un dolorcito de cabeza no lo deja venir a la iglesia, un dolorcito de espalda no lo deja caminar. Este hombre, se imagina tuntones que le cayeron, pedradas que le cayeron. ¿Cree usted que no fue desfigurado ese hombre? Dios lo revivió, Dios lo hizo de vuelta nuevo. Y cuando voy al libro de Gálatas, allá, Gálatas 1:1, dice la palabra de Dios que Pablo dice, ayer el hermano tocó un punto donde dice que el apóstol que Cristo cogió, y yo siempre lo creo así. Y dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por el Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aleluya. Lo resucitó de los muertos cuando era pecador. Porque si usted va al libro de Hechos y lee el capítulo 26 de Hechos, ahí está el testimonio de Pablo, lo que él era. Aleluya. Y si usted ve y cuando lee la palabra de Dios se da cuenta, todo esto eran los hechos del Evangelio. Aleluya. Eran los hechos del Evangelio. Y estos hombres predicaban sin el Nuevo Testamento, porque aquí empieza el Nuevo Testamento. Entonces estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo porque ellos se sometieron a Dios. Y Pablo, porque Dios, este hombre perseguía a los cristianos y le dijo que lo que le iba a tocar sufrir. Y fue uno de los apóstoles que más sufrió. Todos fueron masacrados, muertos, pero la palabra de Dios, Pablo fue el más chiquito, fue el que más escribió, que en un texto dice que mejor hubiera sido un aborto, pero Dios lo exaltó, lo sacó del mundo donde él vivía, por todo lo que hacía. Cuando dio vuelta la tortilla, le sirvió a Dios con todo lo que él había hecho contra los hermanos. ¿Y quién más que él podía llevar la palabra de Dios a todo este pueblo? Aleluya. Solamente él. Entonces yo veo y creo que Pablo resucitó porque dice que fue al siguiente día a predicar a Derbe. Entonces nadie se puede levantar si uno en una gripita no lo deja levantar al siguiente día. Y se imagina una gran apaleada que le den. ¿Ah? O sea que Cristo lo resucitó de los muertos.
La honra y la gloria sea para Dios, hermano. Y vemos ahí en el versículo 21, ahí mismo, vamos a ir ahí donde estábamos en 2 Corintios 12, 2 al 7, ¿va? El testimonio de Pablo puede ver, ahí lo puede ver en Hechos, y también podemos ver nosotros la palabra de Dios ahí en 2 Corintios, ya lo leímos, y vemos el 7, y podemos ir a Gálatas 6, 7, lo que dice Gálatas 6, 7, mire, leímos allá lo que dice que Cristo lo resucitó, ¿va? Y dice aquí Gálatas 6, 7, dice Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y usted puede decir, ¿por qué Pablo segó lo que sembró?Nosotros venimos al camino de Dios, hermanos, y estamos en Dios, y dice que nuevas criaturas somos, pero lo que hemos sembrado, eso vamos a cosechar, hermano. Aunque estemos aquí en el camino de Dios, porque esta naturaleza, este mundo lo va a pasar por la balanza. Aleluya. Y tengamos siempre eso de que nuestros pies no resbalen. ¿Por qué? Aleluya. Porque dice que mire que esté firme, que no resbale. ¿Por qué nosotros abrimos una puerta y vamos a ser zarandeados? Pero aquí donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nosotros, como hijos de Dios, sabemos, ahora estamos en la gracia de Dios, pero si hemos hecho tropezar a alguien en el camino, tenga por seguro que el día de mañana le va a venir la prueba y no se lamente. Porque con tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Pero tengamos eso, hermanos. Esforcémonos todos los días, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Usted puede estar aquí puede ser una cosa, allá en la calle puede ser otro payaso. Que Dios tenga misericordia, Señor. Porque Dios no es payaso, Dios es serio. Antes de subirlos aquí, todos, el diablo te tira besitos todos los días. Todos los días te tira besitos. A ti como hombre, por feíto que estés, las mujeres te buscan. Si te gustan las mujeres, vas a caer rápido. Las mujeres, lo mismo. El diablo no respeta. Así como Dios no hace sección de personas, el diablo tampoco. Viejitos y viejitas. Es lo que quiere su alma. Él no le importa que estés cholca, que no tenga diente, que no tenga diente. Él lo que quiere es tu alma. Él ya está condenado. Él ya está condenado. Él no tiene poder. Pero Él no se quiere ir solo al lago de fuego. Él te quiere llevar a ti y a mí. Por eso dice, mire que está firme, que no caiga. Tú en vez de estar haciendo, tú tienes compañeros en el trabajo, compañeras, en vez de te llegan las ofertas. Ahí de ti depende. Tú como mujer y tú como hombre, yo como hombre también. Aquellos que están en la obra de Dios, en veces no están muy revueltos, como digamos, mixtos. Aquellos que tienen trabajo, que solo ellos trabajan ahí, gloria a Dios. Pero como dice la palabra de Dios, que donde abunda el pecado, también la gracia abunda. Y nosotros por eso tenemos que hacer esa luz. Tenemos que hacer esa luz en las tinieblas. Que esta luz no se vaya a las tinieblas. Que esta luz traiga a aquellos de las tinieblas la luz. ¿Por qué? Porque tenemos tentaciones. Tenemos ofertas. Aquel que dice que no peca es mentiroso, dice la palabra de Dios. Con solo ver, con solo abrir la boquita, pecamos. Con solo abrir la boquita. Aleluya. Me acuerdo de la sierva que decía, mi boquita está cerrada, decía. Mi hermana Tona así decía, no opino nada, decía. Y decía yo, como decía el apóstol Pablo, he culminado la carrera. Ese día voy a decir yo, si Dios me da vida, si Cristo no viene, cuando tenga 80, 90, 100 años, he culminado la carrera. Pero ahorita, que Dios me mantenga firme, así también a ustedes. Y los jóvenes que están en el camino de Dios, guárdense para Dios. Porque van a venir, pueden ser nomás ilusiones, como dicen, nomás pura bulla nomás. Porque son
tenemos tentaciones, nosotros los viejos, ahora los jóvenes, pero bienaventurados aquellos que no se sientan en silla de encarnecedores, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos un adversario. Oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por quien sea. Que Dios los cubre con su sangre poderosa. Porque los hijos de los... Hace 30 años oí una profecía de un hombre, 25 años, que no podía con los protestantes, pero venía con los hijos, Satanás. Porque ellos hacen también convenciones, así como hay convenciones en Las Vegas de computadora, así hacen convenciones los satanistas, que Dios los reprenda. Aquí, peor en esta ciudad. Hay convenciones, hermanos. El diablo, así como Dios es real, él también tiene ángeles. Que Dios nos guarde de esos gobernadores de potestades de las tinieblas y todo eso. ¿Por qué? Esa es la lucha de nosotros. Cuando estamos durmiendo, en vez de estamos orando, estamos leyendo la Biblia, dormimos. ¿Ah? Porque el diablo no quiere. No llega. Que a mí me ha pasado, yo le digo, diablo mentiroso, vete, y ya me despierto y ya. Uno, tal vez 3 horas, 4 horas, y lógicamente tiene cansancio, ¿me entiendes? Pero también hay que descansar. Entonces aquí Dios los enseña a nosotros que estemos y que Dios no puede ser burlado. Y que tengamos cuidado. Porque Dios es serio, hermano. Dios es real. Dios es verdadero. Ahí vemos que vamos a ir al versículo, ya leímos el 20, ¿va? Ese gran milagro, fuimos hasta el 22, creo, ¿no? 21. Ok, vamos a leer el 21 y el 22, lo vamos a leer otra vez. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, tendremos muchas tribulaciones. Vamos a tener muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. ¿Los ha costado llegar hasta aquí? Sigamos perseverando, sigamos hasta el fin. Si Cristo no viene y si lo lleva a su presencia, irlo a gozar a la puerta del Cordero. Vamos a leer el 23 al 25. Y dice la palabra de Dios, el 23 25. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Ahí estamos hasta el 25. Vamos a leer ahí el 26 al 28, los últimos 3. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, referieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esa era la iglesia misma que los había mandado. Habían abierto iglesias, habían hecho ya iglesias los gentiles, ya había iglesias de gentiles, ya no era nomás solo la iglesia de los judíos. Entonces nosotros vemos aquí un gran problema en la iglesia. Cuando voy a leer 2 versículos de este capítulo 15, y vemos aquí en estos 2 versículos del 15, 1 y 2, cuando ellos fueron a un concilio. Entonces aquí hay un gran problema en la iglesia. Ya cuando este pueblo de judíos judaizantes creían que los gentiles se circuncidaran para que entraran a la fe de Cristo. Pero aquí por eso ellos fueron a un concilio donde dice: entonces algunos
que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, querían tratar esta cuestión porque ellos habían predicado que, o sea, Cristo había muerto y al tercer día había resucitado, y que ya no era necesario circuncidarse. Entonces aquí vemos este problema ya con la iglesia, porque la iglesia ya estaba fundada, ¿me entienden? Tenía un gran problema, un gran problema entre los hermanos. Entonces ellos, ahora en día mucha gente dice que guardan el sábado y todo eso. O sea, la palabra de Dios dice que por gracia vamos a ser salvos, y por la ley nada. Entonces aquí hay un punto bien importante. El centro principal o el punto es la relación con Cristo que nosotros tenemos que tener. Ese es el punto principal, la relación que usted tiene con Cristo. Ese es el evangelio. Se usa en dos sentidos los hechos de los evangelios. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 1:15. Estos son los hechos de los evangelios: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Vamos a leer ahí 1 Corintios 15, 1 al 5. Miren lo que dice: la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, aquí vemos, ese es el evangelio de Jesucristo. O sea que el evangelio, o sea que si nosotros perseveramos en el evangelio vamos a ser salvos. Pero si no perseveramos, o sea, que Dios nos ayude, que tenga misericordia Dios y que lo saque de vuelta allá donde estamos. Porque Dios es grande y poderoso. O sea, no podemos dudar del gran poder de Él. Pero el problema es que hoy estamos y posiblemente mañana no estamos. La vida no es de nosotros. O sea, Dios es el dueño de nosotros. Dios es el dueño de este universo. Y lo puede pasar a los del rico insensato, ¿me entiende? Entonces, la misericordia de Dios es para siempre. Pero el problema es que en un momento que nosotros salimos del camino de Dios, puede llegar, nos puede sorprender la muerte. Y no tengamos oportunidad. O sea, en un cerrar y abrir de ojos lo podemos morir, no nos quedó chance de decir: Señor, perdóname. Entonces aquí, estos son los hechos del evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os predico, he predicado el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea que en ese recibimos y en ese perseveramos. ¿Por qué perseveramos? Porque estamos en la voluntad de Dios. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, que tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivirla. Porque si no la vivimos, o sea, de nada nos sirve que estemos calentando la silla. Porque en el evangelio, en el camino de Dios no hay casi. Así como dijo el rey Agripa le dijo: por casi me persuades, Pablo, de serme cristiano. ¿Ah? Pero en el evangelio hay sí o no. O sea que por poco me persuade de serme cristiano, le dice. Pero desgraciadamente en el evangelio, en el camino de Dios, no hay un casi. Todo o nada, caliente o frío. Tibio dice que lo va a vomitar. Entonces el rey Agripa le dijo: por casi me persuade, Pablo. Y él dijo: yo sé que crees, que tienes fe. Pero ¿qué pasa? Si estos hombres eran paganos, ¿qué pasa? Si se arrepintieron, Dios lo sabe, yo no lo sé.
pero Dios sí lo sabe. Aleluya. Así como yo vengo a la iglesia, en aquel día yo quiero ser levantado y quiero que ustedes también, todos los que estamos aquí y todos nuestros familiares. Pero en aquel día no los vamos a ver. Allá no va a ver usted se quedó rico allá. ¿Ah? No va a haber eso. ¿Por qué? Porque Dios los va a levantar y los va a transformar en cuerpos celestiales, dice. Y se imagina que los va a cambiar así, porque cuando los vayamos, nosotros si tenemos niños chiquitos, tenemos miedo, no vamos a tener aquel dolor que se quedaron aquí. Por sí, porque Dios los transformó. Porque no los va a llevar a que estemos llorando, ya Señor, se quedó mi niño, mi niña. ¿Ah? O sea, no puede, o sea, que vamos a ser transformados. Porque Dios es el dueño de nosotros. Y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Así como hizo con Pablo. Si Pablo sufrió por causa de él, dice. Porque lo perseguía. Pero no para el bien, lo perseguía para el mal. Nosotros persigámoslo para hacer el bien. Sigámoslo. Entonces aquí vemos que estos son los hechos del Evangelio, y vemos estos son los hechos del Evangelio. En 1 Corintios lo leímos allí, y el segundo sentido es la interpretación de los hechos, la interpretación de los hechos de la palabra de Dios. Estos están escritos en la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Allí está escrito, cuando usted estudia ahí, Pablo habla mucho en los Gálatas de todos los hechos. Y vemos nosotros aquí en Gálatas 3:22 lo que dice la palabra del Señor. Ya voy a terminar, hermano. Hoy voy a terminar temprano para que no me vayan a apedrear. Aleluya. Gálatas 3:22 dice la palabra de Dios. Gálatas 2:22. 3:22, ok. Ya estaba pensando que no tenía 22, ¿va? Y tiene hasta el 29. Dice más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aleluya. O sea que todo fue cerrado, dice fue cerrado. Más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que esa es la promesa de nosotros, hermano. Que por fe y por gracia vamos a ser salvos. Nada por la ley, para que nadie se gloríe que por obra, porque las obras aquí lo dicen en Gálatas 2:15 y 16. Miren lo que dice Gálatas 2:15 y 16. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. O sea que por la fe y por la gracia de Dios vamos a ser salvos. Somos salvos. Perseveremos, sigamos adelante en el camino, luchemos. Si viene Goliat, peleemos con él, porque dice que con tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Vamos a tener luchas. Gloria a Dios a aquellos que no la tengan, y a aquellos que la tengan, gócese en el Señor. Porque eso los toca. Sabemos que solo ahí hay vida eterna. En ningún lado vamos a hallar vida eterna. Hay que seguir a Cristo, el blanco perfecto, porque Él murió por nosotros y los ha resucitado. Ahora, alábele, adórale, porque Él es el actor y consumador de todo lo que hay aquí. A Él sea la honra y la gloria, hermano. Que Dios me los bendiga y síganse gozando. Porque Dios es bueno y misericordioso. Y vamos a orar por el hermano aquí, de paso el tiempo a mi hermano pastor. Esto es lo que Dios me ha dado en esta noche para compartirlo. Dios me zarandeó a mí primero para que yo lo recibiera, pero me lo dio y hoy lo comparto con ustedes. Espero hayan recibido y hayan entendido lo que Dios quiere enseñarlos. Amén. Que Dios me lo bendiga. Con Cristo todo lo podemos, hermano.